las 6 en punto y es tiempo de la tertulia de UNIR, aquí en Televisión UNIR. Gracias por elegirnos, gracias por estar siempre a nuestro lado y sobre todo porque optan por nosotros para hacerse un juicio crítico sobre los temas que a usted más le interesan. Ya saben, cada tarde abordamos temas de actualidad basados en el rigor informativo, basados también en los conocimientos de nuestros tertulianos y, por supuesto, tratamos de que ustedes se hagan un juicio crítico de aquellos temas que abordemos cada tarde. Hoy tengo la suerte de sentirme muy bien acompañado por Tatiana Guerrero y por Daniel Mora. Vamos a abordar un tema que está ahora mismo candente en nuestra sociedad porque ya saben que el Congreso de los Diputados va a aprobar en breve un proyecto de ley sobre la prisión permanente revisable. Hay muchas opiniones, cada uno tiene una idea sobre esta ley y vamos a intentar abordar las distintas perspectivas de la ley, argumentando a favor, argumentando en contra y también planteando otras alternativas, otras posibilidades para que usted pueda elaborarse una opinión crítica sobre este tema. Quedan abiertas ya nuestras vías de comunicación, ya saben. Si quieren acompañarnos, pueden entrar en directo llamando al 91 451 52 22. Y si lo prefieren, también pueden estar presentes a través de Twitter. El hashtag #tertuliaunir. Prisión permanente revisable. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros y aquí comienza una tarde más la tertulia de UNIR. Bien hallados. Bueno, familia, pues ya estamos preparados para abordar nuestra tertulia de hoy. Prisión permanente revisable. Ese es el tema que queremos compartir con todos ustedes. No pueden negarme lo siguiente. Cuando salimos a tomar un café con nuestros compañeros del trabajo, cuando estamos entre amigos, quizá en casa, después de la comida, después de la cena, en esa sobremesa que tenemos con nuestros seres queridos, hay un tema que está últimamente sobre la mesa. El gobierno de la nación tiene que aprobar la prisión permanente revisable. Estamos hablando de una cadena perpetua. Estamos hablando de una ley que limita los derechos de la persona. Son preguntas que nos planteamos todos y son preguntas que queremos abordar en esta tarde. Miren ustedes, el Partido Popular ha presentado esta ley para 8 delitos muy concretos. Por ejemplo, la ley podrá aplicarse en el caso del asesinato de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables por razón de su edad, de una enfermedad o de una discapacidad física o mental. Estamos hablando también de aplicar esta ley en el caso de el asesinato subsiguiente a una violación. ¿Por qué? Porque hay un delito contra la libertad sexual de la persona. El asesinato múltiple, el asesinato cometido por un miembro de un grupo o de una organización criminal, como nos ha pasado en nuestro país con ETA. El asesinato terrorista. Hemos sido atacados por el ISIS y por ETA. Nuestro país sabe lo que es ese sufrimiento. Estamos hablando de aplicar esta ley en el caso del asesinato del jefe del Estado o de su heredero. El asesinato también de un jefe de Estado extranjero que esté en nuestro país y que sufra, por ejemplo, un atentado. Bueno, yo creo que son delitos muy graves y ya tenemos antecedentes también en nuestra tierra. Quiero decir que la Comunidad Económica Europea recoge y ampara esta ley. Por una razón muy sencilla, porque ya hay países dentro de la Unión Europea que han aprobado esta ley. Sí, hay países que ya tienen esta ley funcionando en medio de sus países. Países, por ejemplo, y democracias como Francia, países como, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, ya aplican esta ley a la hora de dictaminar sentencias contra delitos graves. No estamos hablando de dictaminar una sentencia y decir anchas Castilla, no.
Son países de nuestra Unión que ya aplican esta ley en medio de sus territorios nacionales. Tendríamos que mirar hacia esas tierras y ver cómo se está aplicando la ley y ver que esa ley tiene buenos resultados, al menos en todos los delitos que el Partido Popular ha presentado y que acabamos de esbozar en esta pequeña introducción. Después también hablamos pues, de esas confusiones que tenemos con el lenguaje que utilizamos en la calle. Aprobar la prisión permanente revisable no estamos hablando ni podemos equipararla siquiera a aprobar una pena de muerte. Gracias a Dios vivimos en una democracia y tan solo la pena de muerte está en vigor en países como China, como India, Pakistán, Corea del Norte, algunos estados de Estados Unidos, Japón, Guatemala, en Cuba, en Bahamas, en las Bermudas. Son países que sí tienen en vigor la pena de muerte, pero nosotros no estamos hablando de aprobar una ley que se pueda enmascarar con una pena de muerte, ni muchísimo menos. Simplemente estamos hablando de aprobar una ley que la pena que se le imponga a aquel que cometa un delito grave, como los que hemos mencionado anteriormente, pues pueda pagarlo como es debido. Mirad, no es posible, no es viable que la vida de las personas no valga para nada. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Porque muchas veces estamos viendo cómo una persona viola a otra, la asesina y a lo mejor a los 5, 6, 7 años está en la calle. ¿Ha habido de verdad una reinserción de esa persona? Es más, la gente dice, estamos hablando de cadena perpetua. No, no, no es una cadena perpetua. Como su propio nombre indica, la prisión permanente revisable es revisable. En España, y según el delito cometido, a los 25 o 35 años, fecha en que se puede acceder a la suspensión de la pena, si hay un pronóstico claro de reinserción social y la persona está arrepentida de la pena, esa persona puede perfectamente insertarse de nuevo en la sociedad, pero ya rehabilitada y teniendo una garantía de que esta persona no va a volver a incurrir en un delito como el que cometió. Claro que las personas cambian, claro que las personas tienen derecho a una segunda oportunidad. No estamos hablando de una ley que sea inhumana. No, no. Inhumano es asesinar a otra persona por el mero hecho de que tenga una ideología distinta a la nuestra. Inhumano es asesinar también a una persona por puro placer sexual. Inhumano es atentar contra las instituciones del Estado. Eso sí que es inhumano. Nosotros tenemos que tratar de humanizar a nuestra sociedad y de procurar que las leyes que legislan nuestros jueces sean unas leyes que busquen siempre la inserción de la persona en la sociedad. No voy a dejar de ser madre hasta el día en que muera. Esas son las palabras recurrentes de una madre que en medio del dolor y entre lágrimas exige justicia al gobierno español. Se trata de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, más conocido como el Pescadito. Fue asesinado el 27 de febrero del 2018 y a pesar de que han pasado varios años, sigue exigiendo justicia porque no está satisfecha con la sentencia que ha recibido Ana Julia Quesada. Pero ¿qué tan justo está haciendo el Código Penal español? Primero, a través de esta sentencia bajo la ley de prisión permanente revisable, se pretende una prevención general bajo una amenaza que supone una condena más extensa. Pero definitivamente sabemos que cualquier ser humano o cualquier animal, sea racional o no cambia o modifica su comportamiento de una forma positiva después de haber sido privado de la libertad. Creo que no hemos necesitado
demasiados ejemplos como los que tenemos para saber que eso no es así. Yéndonos a la parte de la neurociencia, el ser humano se vuelve mucho más agresivo, más egoísta porque entra en un estado de supervivencia, actúa por instinto. Es decir, que bajo una ley como esta, lo que menos podemos esperar es que cambien o modifiquen su comportamiento estas personas antisociales o con problemas psicológicos o de cualquier índole a un comportamiento positivo. Creo que ese es uno de los aspectos a tomar en cuenta bajo una ley como la que se pretende en pro de la reinserción de estas personas de una forma positiva y amigable con la sociedad. Definitivamente eso no lo vamos a tener. Segundo, tenemos a una persona que quitó la vida no a otra persona nada más, sino que quita la vida a un niño y tiene la opción de salir o negociar su condena dependiendo de la conducta que tenga. Conducta que puede ser temporal o conducta que puede ser falsa, incluso. Y para finalizar, es decir que nosotros necesitamos muchos más daños por parte de estas personas antisociales o con algún tipo de patología mental o psicológica para saber que deben estar en prisión no solamente por menos de 10 años o 5 años, o que peor aún pueden negociar incluso su condena. Creo que tanto al gobierno español como al Código Penal español le hace falta revisar un poco más de casos y de acercarse a la vulnerabilidad de sus familias y de las víctimas. Porque si en esta historia tenemos víctimas, son los familiares de quienes han fallecido en las manos de personas inescrupulosas, de personas que lamentablemente no han sabido ser amigables con una sociedad o sencillamente que son personas con alguna patología psicológica o mental. ¿Necesitamos más de estos casos o estas personas necesitan hacer otra acción negativa para nosotros? Recién ahí darnos cuenta que no pueden negociar, que su libertad ya no es negociable, que han puesto sobre la mesa lo que ellos pretendían esperar como consecuencias. Creo que el caso de Patricia Ramírez, a pesar de haber sido tan mediático y a pesar de haber conmovido a mucha gente, no ha llegado a las arterias de la justicia española para evitar una negociación bajo una conducta apropiada temporal, posiblemente, en este caso de quien le arrebató, no solamente su hijo, sino su vida. Pero como en todo tenemos varias alternativas y varios puntos de vista, quiero dar paso a mi amigo y compañero Daniel Mora. Ante las palabras de mis compañeros, tanto en defensa como en favor de la prisión permanente revisable, no dejo de pensar en la cantidad de similitudes que encuentro y de variantes que se me ocurren, y que se podrían realizar respetando ambos criterios, ya que el sistema penitenciario de nuestro país contempla que las condenas de los individuos se basan en el principio de reinserción social y reeducación, pero a su vez creo que todos estamos de acuerdo en que hay delitos que merecen una pena mayor que el resto. Y el hecho de que exista un debate sobre si algo está bien o no, quiere decir que hay aspectos que se deben de cambiar. Hasta ahora en España se han realizado 20 condenas, bajo el criterio de la prisión permanente revisable, de las cuales 3 han sido revisadas y revocadas. No voy a decir que esas personas no merezcan una condena ejemplar, pero viendo las estadísticas del INE de 2006, solo el 30% terminan reincidiendo de alguna manera u otra, en un aspecto bastante general. Pero si nos vamos a los delitos que más se reflejan en la prisión permanente revisable o que más similitudes tienen, como los homicidios, podemos ver que en diversos estudios que se han realizado en Suecia, en los que se han analizado 153 exconvictos, solo el 10% terminó reincidiendo, mientras que el 3% de esos 153 cometió otro homicidio, lo que nos quiere decir que es una cifra de reincidencia realmente baja. Pero esa cifra tan baja no se llega por arte de magia.
Por eso vengo a proponer que a los reclusos que cometen ese tipo de delitos se les reinserte bajo unos criterios generales, lo cual hoy en día no ocurre, ya que la decisión de que esas personas sigan cumpliendo prisión o terminen saliendo no tiene ningún criterio establecido, lo cual es ciertamente peligroso. En primer lugar, no debemos de establecer ningún tipo de límite temporal, ni mínimo ni máximo, sino que deberíamos de apoyar con un equipo de psicólogos que siga la evolución de los reclusos y que sean ellos quienes ayuden a su futura reinserción, en base a un tratamiento psicológico, que sean los propios terapeutas quienes establezcan si el paciente está listo para su reinserción social. El establecer criterios y dejarlos en manos de profesionales de la salud mental ayudaría mucho a mostrar una gran transparencia y una mejor imagen de los centros penitenciarios de este país, ya que estas personas no solo deben de cumplir una condena, sino que deben de aprender sobre lo que han hecho. Y en segundo lugar, no creo que los delitos que están incluidos en la prisión permanente revisable sean suficientes. Viendo que se incluye el homicidio al rey de España o de un jefe de Estado extranjero que se halle en este país, creo que en referencia a que todos los ciudadanos somos iguales ante los ojos de la ley, se debería de incluir a cualquier tipo de homicidio con premeditación que pueda ocurrir aquí sin hacer ninguna diferencia entre las personas que lo sufren. Y para finalizar, y como he dicho en un principio, viendo que el debate sobre la existencia de la prisión permanente revisable existe, lleva a pensar que debe de haber un cambio, pero siempre respetando ciertas bases. Por eso creo que el discurso que hemos hecho, Alberto, Tatiana y yo, nos tiene que ayudar a ver que no existen opiniones correctas o incorrectas, sino diferentes, y partiendo de esa base, debemos de mejorar cualquier aspecto que se vaya a debatir, ayudándonos entre nosotros mismos. Qué interesante ha estado la tertulia de esta tarde. Agradezco de corazón a Tatiana Guerrero y a Daniel Mora su participación y, por supuesto, a Raúl Pascual por las tareas de edición y realización de nuestro programa. En UNIR tratamos de llevarles la actualidad para que ustedes se hagan siempre una opinión crítica y tengan distintas opiniones que les ayuden a reflexionar sobre los temas que están candentes en nuestra sociedad. Mañana tienen una cita conmigo a las 6 de la tarde y abordaremos el tema de la eutanasia. ¿El Congreso de los Diputados tiene que aprobar una ley sobre la eutanasia o tenemos que trabajar en una ley sobre cuidados paliativos? Ahí está la cuestión. Vayan pensando, hagan opiniones y mañana podrán participar con nosotros en directo. ¡Feliz tarde! Hasta aquí la tertulia de UNIR.